Respecto a los creadores del anime mencionado, ni los animes y tampoco los personajes me pertenecen respecto a los dueños originales. Si te gusta mi contenido, suscríbete a mi canal de YouTube, apóyame con un like y comenta si es de tu agrado, activa la campanita de notificaciones para que te llegue las notificaciones de cuando suba contenido nuevo. En la caverna del jabalí estaba Aoki y Elizabeth atendiendo a los clientes y esperaban a que todos salieran para salir de viaje a la siguiente ruta. Mientras que Meliodas andaba perdido en sus pensamientos sobre lo sucedido con la cueva donde fue sellado Elizabeth y Broly, el héroe de las 5 razas. Meliodas dice: tal vez más adelante tendré la respuesta de lo que de verdad le sucedió a la cueva de hace 3000 años. Elizabeth dice: señor Meliodas, ¿estás bien? Meliodas fue sacado de sus pensamientos al escuchar que lo estaban llamando. Al momento de ver de quién se trataba, era de Elizabeth, que lo miraba como si estuviera preocupada. Meliodas dice: no te preocupes Elizabeth, solo estaba sumergido en mis pensamientos. Se observaba que ya la taberna del jabalí se estaba quedando vacía, lo que significaba que deben empezar el viaje lo cuanto sea posible. Elizabeth dice: ¿a dónde nos dirigimos, Sir Meliodas? Meliodas dice: a nuestra siguiente parada. Gracias a ti Elizabeth, recolectamos información de que posiblemente uno de nosotros esté en la aldea de Vernia, donde hacen la mejor bebida alcohol que ha existido. La madre de Auk había frenado bruscamente, dando a entender que habían llegado a su destino. Cuando observaban que el agua estaba seca, algo había pasado en el lugar como para que el agua de Vernia se fuera secado. En la aldea estaba reunida todas las personas que vivía en la aldea de Vernia. Meliodas junto a Elizabeth y Auk habían llegado a la entrada del pueblo de Vernia y observaron que había mucha gente reunida en un solo punto específico. Meliodas dice: hola, ¿qué tal? ¿Qué festival es de hoy? Persona dice: ¿esto te parece un festivales? El anciano de la aldea se acerca a Meliodas y Elizabeth y Auk dice: estamos tratando de quitar la espada de un caballero sacro enterró, y por culpa de esa espada el agua del pueblo y los cultivos se están secando. A este paso la aldea de Vernia caerá económicamente. Ese día un caballero sacro había llegado a nuestra aldea para probar nuestro alcohol, pero lo hicimos enojar y clavó su espada en el centro de la aldea, y desde ese entonces los aldeanos estamos tratando de sacar la espada, pero es imposible. Mea dice: eso no es nada para mis amigos los 7 pecados capitales. Los aldeanos le gritaron que si no fuera por culpa de él y lo que dice no tuvieran en esta situación. Mead estaba corriendo arrastrando con él a Meliodas mientras que los aldeanos le tiraban piedras. Mead había entrado a la taberna, junto a él estaba Meliodas algo confundido y exigió respuestas si conocía a los 7 pecados capitales en persona. Mead dice: primero comida. Meliodas accedió a la petición de Mead. Cuando la comida está lista, Meliodas dice: listo, la comida está lista. Meliodas se acerca a la mesa donde estaba Mead esperando con el estómago vacío. Mead al oler ese aroma del platillo de comida que estaba al frente de él. Al momento de meter el primer bocado, había escupido el pésimo sabor de la comida. Mead dice: esto sabe horrible, ¿y qué es esto? Parece una taberna. Después de una conversación entre Mead y Meliodas, Elizabeth había entrado y confrontado a Mead de sus traviesas bromas hacia los aldeanos. Dice: cuando yo era pequeña mi padre me regañaba mucho por hacer bromas, quería atraer su atención. Ya que él no era mi verdadero padre, Mead dice: bien por ti, felicidades. Una vez escalé el gran árbol del jardín para sorprenderlo. Entonces él se puso pálido y comenzó a escalar hacia mí, incluso pensar que jamás había escalado un árbol en su vida como le esperé, él no pudo escalar, se cayó y se lastimó. No puedo olvidar lo que pasó incluso. Si mi padre hubiera muerto entonces. Mead dice: Dios. El ambiente se había puesto triste y conmovedor. Mead dice: mi mamá y mi papá fueron viajeros. Un par de años atrás, ellos fueron víctimas de una epidemia. Cuando ellos se detuvieron en Vernia, estuve solo, pero los aldeanos me criaron en lugar de mis padres, estaba realmente feliz. Por otro lado, no pertenecía a una familia, estaba celoso de todos aquellos que tenían familia. Dije mentiras y bromas. Elizabeth dice: ¿fue por causa de qué? Cuando pusiste el gusano en la bebida del caballero sagrado. Mead dice: Dios no. Ese bastardo, el caballero sagrado, se burló de todos nosotros. Pero no solo lo tomaron todo como impuestos. La cerveza de este año fue la mejor que nuestro pueblo había hecho. Pero los adultos, incluso los niños, ellos pusieron mucho esfuerzo en hacer la mejor cerveza. Caballero sagrado dice: repugnante. Es ligeramente mejor que la orina de caballo. Anciano del pueblo dice: por favor no diga algo así, tenga un poco más. Por favor, perdónenos.
Se observaba al caballero sagrado levantando su espada para luego embuirla de su poder mágico de rayo. Meliodas dice: cuando dijiste ser amigo de uno de los 7 pecados capitales. Mea dice: era mentira. Elizabeth dice: ¿por qué dices mentiras como esa? Aug dice: es terrible. Mea dice: todos los caballeros son una farsa. ¿No son los 7 seres buscados por los caballeros sagrados? Si ellos son enemigos de esos malvados caballeros sagrados, entonces eso significa que los 7 pecados capitales son buenos, ¿cierto? Auk y Elizabeth se sorprendieron y se miraban entre ellos. Mead y Elizabeth y Auk escuchan unos alborotos en la aldea, girando su cabeza a la ventana de la taberna del jabalí hacia la aldea. Caballeros sacros dicen: escuchen bien, escorias, vamos a incrementar los impuestos en el pueblo 10 veces más. Si no sacan la espada hasta la puesta del sol. No solo insultaron a un caballero sagrado, también llamaron a uno de los 7 villanos de los pecados capitales amigos de ustedes. ¿No entiendes? Esto es un castigo, aldeano del pueblo, dicen. ¿Qué? ¿Qué? Es injusto. Si no tenemos agua. Olviden de esos 10 veces, no seremos capaces de hacer una simple copa de cerveza, es cruel. Anciano del pueblo dice. Suficiente es suficiente, aldeano dice. Anciano. Aldeanos dicen: ese idiota porque lo hizo. Mierda. Si tan solo Mead hubiera hecho tal estúpida cosa. Anciano dice: ¿fue Mead? No. La acción del chico fue una representación de nuestros verdaderos sentimientos, ¿no? ¿Qué fue lo que insultó nuestro orgullo como cervecero? Los aldeanos estaban reflexionando de todo lo que el jefe de la aldea le estaba diciendo. Viejo. Protegeremos al pueblo y la cerveza con nuestras vidas. Chicos, sin importar qué. Vamos a sacar esta espada. Todos los aldeanos se propusieron a sacar la espada todos juntos. Traigan más cuerdas. Los observaremos mientras tomamos alcohol barato. Mea dice: esto es algo que debo hacer. Todos fuera de aquí. Aldeano dice: no. Aldeano dice: es peligroso, sal de aquí. Aldeano dice: ¿sí? Muy bien. Entonces hagámoslo juntos. Caballeros sacros dice: incluso con todo el pueblo no funcionará. Wow, vamos. Todos los aldeanos estaban dando su mejor esfuerzo para sacar la espada y nada funciona. Al final todos cayeron e hicieron grandes cantidades de humo del impacto de la caída de todos. Caballeros sacros dicen: miren sus desesperadas caras. Verlos ir juntos por la bebida. Un brindis por lo tonto. Meliodas dice: los tipos que no entienden el sabor del alcohol. No merecen tomar este alcohol. La cuerda se estaba rompiendo para segundos después. Se observaba que todos los que tiraban de la cuerda habían caído bruscamente, haciendo un alboroto y destrozó en el proceso. Meliodas estaba caminando entre ellos dejando la bebida al frente de Mead. Este estaba impresionado, que abrió sus ojos ligeramente de quién se trataba. Meliodas dice: siento no tener nada con que pagarles. Así que tal esto. Meliodas logrando sacar la espada para la impresión de todos los aldeanos al ver tal hazaña del muchacho que había llegado al pueblo. Elizabeth dice: asombroso, esta es la fuerza de uno de los 7 pecados capitales. El manantial subterráneo está de vuelta. Es agua. Los aldeanos del pueblo de Bernia estaban muy felices al ver que el agua está de regreso y podrán ejercer su cerveza de nuevo. Mea dice: oye, ¿podrías tú en verdad ser él? Meliodas dice: ¿sí? No solo posiblemente soy el orgulloso dueño del bar. Mea dice: no es eso. Meliodas dice: suficiente, ¿no tienes algo que hacer? Aldeanos dicen: ¿puedes perdonarnos? Otro aldeano dice: lo sentimos, Mead. Meliodas lo impulsa para que agarrara valor y hacia ellos. Mead dice: perdonar o no. Para alguien como yo, Meliodas dice: sin importar qué mentira digas, no puedes mentirle a tu corazón. Elizabeth dice: señor, Meliodas. Los aldeanos dicen: tenemos que brindar por esto. Dueño del Boarat. Eres el salvador de Bernia. A la puesta del sol. Alrededor de 7 millas al noroeste del pueblo de Bernia. Por el momento recibimos un reporte de los soldados estacionados en el pueblo de Bernia. El guardia del castillo dice: un chico no identificado, Saco la espada del señor Hiltunder. El segundo guardia dice: ¿qué piensa de esto, señor? Elizabeth, quien comienza sus labores como camarera en el Boarat, tiene problemas para reunir sobre los 7 pecados capitales o los caballeros sagrados y a la vez servir en el bar, por eso comete algunos errores en las órdenes. Mientras tanto, un caballero le comunica al caballero sagrado que había colocado la espada en Bernia, que su espada había sido sacada del suelo de Bernia por un simple chico.
El caballero no cree mucho en esa historia y decide que verá por sí mismo al fenómeno que logró sacar su espada. Entonces le pide la ubicación exacta de Bernia a uno de los caballeros de ahí, como así también su lanza. El caballero sagrado se asomó por la ventana del gran fuerte y dijo que el ángulo parecía correcto, entonces impregnó su poder en la lanza. La lanza fundida en rayos, fue lanzada por el caballero a una enorme velocidad directa a Bernia. El aldeano ve al cantinero preocupado por algo y pregunta ¿qué pasa? Meliodas dice, nada, se observa a Elizabeth cometer errores tras errores sirviendo la comida a los clientes. Aug dice, oh Meliodas. ¿Vas a animarla? Meliodas dice, quizás este fue un trabajo imposible para una princesa después de todo. Aldeano dice, cerdo Chan segundo. Aug dice, viejo, qué dueño más molesto. Aug dice, el bar está completamente dependiendo de mí. Meliodas dice, voy a orinar. Elizabeth se fue afuera del bar. Aug quería detenerla pero fue demasiado tarde y ya había salido del bar. Meliodas salió afuera del bar sintiendo el poder mágico que se estaba acercando a él rápidamente. Elizabeth suspiró. Señor Meliodas. Soy muy inservible. Bueno, creo que he conseguido información de en dónde los caballeros sagrados están. Meliodas dice, ¿es un poco a la derecha? Elizabeth dice, lleve todos los pedidos mal. Rompí todos los platos y las copas, no puedo reunir una simple información. Meliodas dice, creo que es aquí. Elizabeth dice, por una conversación sobre el bosque los caballeros sagrados desvían para evitar algo del bosque. Meliodas, ¿qué fue eso? Volteando la cabeza a la dirección donde sintió el poder mágico proveniente. Elizabeth dice, es gracioso, para un camarero inservible querer proteger a las personas de esta ciudad. Elizabeth gritaba diciendo, no eres el dueño de un bar ordinario. ¿Cierto? Eres uno de los 7, pero, Meliodas dice, cuando yo empecé el bar no fue tan fácil para mí tampoco. Me sentí mal. Y tú eres una princesa. Elizabeth dice, una princesa que no puede hacer nada, no tengo fuerza para pelear contra los caballeros sagrados o proteger este país o su gente. Meliodas dice, pero me encontraste, ¿cierto? Nada de esto pudiera haber comenzado y encontrar mi bar por ti misma mientras apenas eras capaz de caminar. Si no tuviste la determinación para proteger a las personas, Elizabeth dice, en otras palabras siempre me gritan a mí todo el tiempo. Nadie te gritó cuando lo hiciste mal. ¿No viste la manera en cómo todos te estaban mirando? Tal vez creo que encontré una buena camarera. Significa que tengo algo que debo hacer. Meliodas dice, ¿lo tienes? Elizabeth dice, algo que puedo hacer. Daré lo mejor de mi, Meliodas, y yo tengo algo que debo hacer también. Elizabeth observó cómo fue arrastrado hacia unas casas. Dice, señor Meliodas, unos guardias discutían entre ellos y uno recordó que tenía padres en Bernia. Un soldado le dijo al resto, bueno, Bernia es probablemente que haya sido borrada del mapa de Britania. Tras minutos después, se observaba a Giltunder asombrado de que su mismo ataque se está devolviendo a su dirección. Giltunder dice, ¿estás vivo después de todo, Meliodas traidor? Elizabeth dice, señor Meliodas fue el mismo caballero sagrado que atacó al pueblo. Meliodas probablemente. Parece que será mejor para todos dejar el pueblo. Meliodas dice, quizás. Ellos saben que no nos quedaremos en el pueblo para siempre. Será mucho más peligroso si nos quedamos aquí. Elizabeth dice, que si el objetivo está otra vez. Elizabeth dice, ¿a dónde? Meliodas dice, bien, vámonos. Elizabeth dice, por favor, al menos dígame a dónde iremos. Peor, no hemos reunido ninguna información. Meliodas dice, ya lo hiciste, Elizabeth. Elizabeth dice, ¿qué debemos hacer? ¿Eso es lo que debemos hacer? Elizabeth dice, ¿te refieres? Meliodas dice, si Elizabeth recupera su confianza. Encontrar a los 7 pecados capitales. Elizabeth dice, han pasado por lo menos 3 horas desde que entramos al bosque. Pero no hemos visto una sola persona o animal. Aug dice, la única cosa que veo son árboles y ramas. Esto me enferma. Meliodas dice, probablemente. Elizabeth dice, señor Meliodas. Meliodas dice, ¿está uno de los 7 pecados capitales escondido en el bosque? ¿Qué pasa, Elizabeth? Aug dice, entonces estamos aquí sin ningún motivo. ¿Qué? Creo que hay rumores de que un monstruo loco vive en este bosque. Meliodas dice, muy bien. Elizabeth dice, me asustaste un poco. Elizabeth dice, algo me está tocando el trasero. Meliodas dice, no te preocupes, solo soy yo. Aug dice, ¿cómo que muy bien? Así que este bosque podría ser el perfecto escondite de un caballero sagrado.
Incluso las personas que solían viajar como cazadores evitan este bosque. Viajar aquí a caballo es difícil y es fácil de perder tus sentidos de dirección. Este bosque de los sueños blancos está cubierto de niebla todo el año. Tengo una corazonada. Au dice. A nadie le gustan los puercos paranoicos. Oigan ustedes dos, los monstruos siempre atacan mientras estás distraído. Basta de eso ya. De repente habían aparecido muchos Auk. Nadie podía distinguir quién era el auténtico Auk. Después de conseguir al auténtico Auk, pensaron que acabaría aquí, pero después de varios segundos había aparecido una segunda Elizabeth al frente de la auténtica. Para el colmo habían aparecido muchas Elizabeth. Tras varios minutos de encontrar la verdadera Elizabeth, finalmente se reveló la identidad de los causantes del alboroto. Los guardianes del bosque, dice. Señorita Diane, caballeros sagrados.